Hola amigos, soy Fede Tesore y les doy la bienvenida a esta primera entrevista del año. Qué placer empezar este ciclo nuevamente. El año pasado entrevisté a personas muy interesantes del mundo de los negocios, las inversiones, las criptomonedas, las finanzas, la economía, los emprendedores. Bueno, aprendí y espero que ustedes también hayan aprendido un montón de todas las personas que entrevistamos. Así que este año 2021 la idea es empezar nuevamente con otro ciclo de entrevistas y tengo para esta primera entrevista un invitado de lujo. Vamos a hablar de criptomonedas, de Bitcoin, que es el tema del momento y que sé que un montón de ustedes están hiper interesados. Así que invité a Sebastián Serrano, que es uno de los pioneros del Bitcoin y de la blockchain en Argentina y en América Latina. Fue el fundador y es el CEO de Ripio, una de las principales exchanges de América Latina. Lo conocía a Sebastián hace mucho tiempo cuando estaba empezando con este startup a través de Sebastián Ortega, que es mi socio en South Ventures, que es esta empresa donde nosotros invertimos en startups. Y fuimos uno de los primeros inversores en Ripio, que tenía un nombre diferente en la época, creo que era 2013, 2014. Así que muy contento de este crecimiento que ha tenido Sebastián y Ripio para ser una empresas más destacadas de criptomonedas de América Latina en este momento. Voy a hacer una breve introducción de Sebastián y luego los dejo con la entrevista. Sebastián es un emprendedor argentino y uno de los mayores expertos en tecnología blockchain y criptomonedas a nivel global. Nace en la ciudad de Choel, en Río Negro, y comienza a programar software desde muy chico, ayudando a desarrollar el primer proveedor de internet de su ciudad. En 2007 funda DevsArt, una empresa de desarrollo de software que brinda soluciones web y móviles a diversas startups de Latinoamérica, donde también lidera el equipo de desarrollo. Hacia 2012 explora y se sumerge en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. En 2013 crea Ripio, que en pocos años se convierte en la empresa cripto de mayor crecimiento en América Latina. Ripio ofrece múltiples soluciones basadas en tecnología blockchain, incluyendo servicios de compra, venta, pagos y créditos a más de 1 millón de usuarios en Argentina, Brasil y México. Actualmente la compañía se encuentra en expansión hacia otros países. Entre sus principales inversores se encuentran grandes nombres de Silicon Valley como Tim Draper, Medici Ventures y Digital Currency Group. Y faltó en esta presentación mencionar a South Ventures como uno de los inversores también. Así que bueno, la charla salió muy interesante con Sebas. Hablamos de temas interesantes para los inversores, para los emprendedores, para personas que están empezando, para personas que están un poquito más avanzadas. Así que no te la pierdas. Espero que la disfrutes tanto como la disfruté yo. Vamos. Sebas, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera entrevista del año. Buenísimo, gracias por la invitación y un gusto siempre. Bueno, igualmente. Sebas, si te parece, empecemos sobre todo para aquellos que no te conocen o no han escuchado charlas tuyas anteriores. Contanos un poco cómo llegaste al mundo de los bitcoins, allá hace algunos años atrás seguramente. Sí, ya bastantes años. Sí, yo sí soy un nerd de toda la vida. Empecé a programar a los 8 años. Soy del sur, de un pueblito en la Patagonia. Y siempre me fascinó la tecnología. Y en 2011 estaba en Nueva York y vi una charla del primer crash de Bitcoin. Y había habido en ese momento algunos artículos en Slashdot acerca de criptomonedas. Y en ese momento lo miré un poco, pero no le presté demasiada atención, pero quedó en la memoria. Y en 2012, en ese momento estaba dirigiendo una empresa de desarrollo de software y de consultoría. Era el primer cepo de la Argentina y estaba buscando alternativas, escribiendo cosas. Y es cuando volví a mirar a Bitcoin, ya con una mirada más profunda y más técnica, y empecé a correr un nodo, miré un poco, empecé a entender la tecnología, y esto fue fines de 2012, y ahí es cuando fanatizo con el universo de Bitcoin, blockchain y las criptomonedas. Y a principios de 2013 fue como una especie de... En ese momento estaba teniendo como un déjà vu con la internet, y nos decidimos junto
otras personas, esto es una tecnología súper importante para la humanidad. Es una nueva red, así como la Internet, y lo primero que hay que trabajar es en trabajar en que la gente pueda acceder a esta tecnología. Y eso es construir la infraestructura de acceso. Y en eso, de las principales herramientas de acceso son las billeteras, los exchanges, los procesadores de pago, y entonces nos lanzamos a construir eso. Y de ahí es que surge Ripio como una billetera para países de América Latina, o sea, con el foco de América Latina, con la visión de, esto es una tecnología que es muy importante para nuestros países, con toda la historia que tenemos de abuso de nuestro sistema monetario, de poca inclusión financiera y de acceso a servicios financieros. Y esta es una oportunidad para reconstruir un sistema financiero basado en otra plataforma, más abierto, más inclusivo, y que permita a la humanidad transaccionar globalmente, así como hoy nos mandamos mensajes de texto cualquier plataforma, cualquier humano del mundo. La tecnología tiene el potencial de permitirle a la humanidad colaborar a escala global, ¿no? Ahora en un ratito me gustaría hacerte algunas preguntas sobre esos inicios de Ujú. Ripio, que si no me equivoco al principio tenía un nombre diferente, ¿no es cierto? Claro, pues lo primero que hicimos fue en 2013, arrancamos haciendo procesamiento de pagos, porque un poco de dónde veníamos y lo que entendíamos Claro. más. Entonces arrancamos con el nombre de Bitpagos, Ujú. pero al año nos dimos cuenta de que necesitábamos generar adopción y que no tenía sentido procesar pagos si no había usuarios con billeteras, y entonces en Claro. 2014 lanzamos el Ripio con el nombre de Ripio, la billetera, y después fue todo migrando a esta única marca. Espectacular. Eh, Ahora tengo muchas preguntas para hacerte sobre ese cambio de modelo de negocio que me parece espectacular. Pero antes sigamos un poco con el hilo que nos decías al principio sobre esta nueva tecnología, sobre el Bitcoin, sobre tu descubrimiento. Yo estoy viendo que ahora hay muchas personas que están involucradas o no en el mundo del Bitcoin que tienen diferentes formas de entender el Bitcoin o de explicar qué es el Bitcoin. ¿Cuál es si tenés que explicar qué es el Bitcoin? ¿Vos cómo lo explicás? ¿Como una moneda, como un oro digital, como una nueva red? ¿Cuál es la explicación que te gusta más para explicar qué es el Bitcoin, digamos? eh, Primero lo dividiría en dos cosas. Si hablamos explícitamente de Bitcoin, Bitcoin cada vez está transformándose más y se está posicionando cada vez más como una especie de oro digital. Y podemos entender los parámetros de eso y por qué un oro digital. Y después, tal vez, podemos hablar de blockchain, las blockchains y todo el resto de los proyectos que hay. Ujú. Y en eso, por ahí nos vamos más hacia tecnología y nos permite pivotear de vuelta a las distintas criptomonedas que existen y para qué sirve cada una. Pero si nos vamos a lo profundo, antes de volver a Bitcoin o a qué es esto de blockchain, es una tecnología descentralizada que le da a la Internet algo que la Internet no tenía, que es hasta el surgimiento de blockchain, todo el almacenamiento de datos se hacía de forma completa, de forma privada. Entonces, por ejemplo, si bien la Internet nos permite comunicar y enviar mensajes entre aplicaciones, entre cualquier aplicación, el almacenamiento de datos estaba todo dado en proveedores privados. Entonces, tus fotos están o en Facebook, o en Instagram, o en Google, entonces, la Internet como plataforma no tenía una memoria de la Internet. Y lo que permiten las blockchains
es un sistema de almacenamiento descentralizado en el que no hay necesidad de confiar en los nodos, o sea, tiene una infraestructura similar a la Internet y le da memoria a la Internet. Y a través de algoritmos de consenso que tienen sus limitaciones, o sea, una de las principales limitaciones es cómo hacer escalable esta tecnología para las escalas de la humanidad, pero en esto la blockchain se convierte en una especie de registro compartido, una especie de planilla de cálculo global, un mega Excel para toda la humanidad, en el que podemos empezar a registrar en un registro público del cual no tiene un dueño, ¿no? Entonces, tal vez la primera aplicación que surge consigo de la construcción de Bitcoin es esta moneda digital en la que a través de un gobierno, a través de código, eh, surge Bitcoin como la primera criptomoneda. Y en esto Bitcoin sí, o sea, ya yéndonos a, bueno, qué es Bitcoin y por ahí cómo entender Bitcoin de distintas formas, Bitcoin es varias cosas al mismo tiempo, pero lo que se está convirtiendo principalmente es en una forma de reserva de valor y una conversión a esto de un oro digital. ¿Y esto por qué? ¿Y en qué se basa esto? Lo principal, tal vez el elemento principal es que Bitcoin es el primer activo digital escaso. Y está programado para ser escaso y solo va a haber 21 millones de bitcoins. La blockchain, hacer este registro público, nos permite saber exactamente cuántos bitcoins hay, cómo se van a emitir y hasta cuándo se van a emitir. Y esto es todo programado en código, en software, ¿no? Entonces, en lo único que tenemos que confiar es en la matemática y no en el programa monetario que tenga alguien dentro del sistema público o privado. Entonces, esta escasez y junto con todas estas propiedades de poder de ser completamente global, de ser descentralizado, de poder enviarlo como se envía un mensaje de texto, junto con la adopción que está teniendo, está haciendo este boom de precios que vemos hoy en Bitcoin. Pero bueno, esa no es la única aplicación que puede tener. Y por eso es que también vemos que hay muchísimas criptomonedas y cada una tiene un enfoque distinto, de los que intentan copiar a Bitcoin, Claro. a los que están intentando realmente innovar en otros aspectos, ¿no? Aún hay algunas personas muy conocidas como Warren Buffett y bueno, Ray Dalio, o sea, inversores muy conocidos que algunos dicen que es una burbuja, algunos dicen que el Bitcoin en realidad Ray Dalio es... está convertido ahora. Ray Dalio Dio está, vuelta hace sí, poquito. todavía no se convirtió 100%, pero creo que está en el camino. Pero sobre todo para Sí. aquellos que dicen que es una burbuja y que no está respaldado por nada. ¿Cuál es tu explicación simple de por qué no es así, digamos? En sí tiene, primero, ninguna moneda hoy tiene respaldo físico de nada, ¿no? Total. Incluso el oro sí, tiene algunas propiedades utilitarias, pero no justifican su Total. valor. Sí, sí. En realidad, el dinero para la humanidad es una especie de registro de deuda de Ujú. los individuos hacia la humanidad, y la humanidad te dice, por este dinero se te debe tanto, y es un acuerdo, es una historia que nos contamos los humanos. Claro. Bitcoin tiene ciertos fundamentos en los que se le puedan dar valor y se lo puede utilizar como forma de dinero.
De esto va a depender que, o sea, que retenga el valor, va a depender de que más gente lo siga usando y más gente siga confiando en que va a tener valor, y que en definitiva haya alguien que te quiera comprar tus bitcoins cuando los quieras vender, ¿no? Ujú. Y de eso va a depender de la adopción. Pero cómo justificar esto proviene de distintos, se lo puede analizar de distintas ópticas. Una es desde la seguridad informática, por ejemplo. Lo que en Bitcoin, si bien uno puede leer que no sé, ha habido exchanges hackeados, billeteras hackeadas, usuarios hackeados, la red nunca ha sido hackeada. Ujú. Y cuando uno lo analiza, uno entiende lo difícil que sería hackear la red de Bitcoin. Hoy tiene miles y miles de servidores eh, alrededor del mundo, que mantienen una copia completa de la blockchain. Entonces, si uno, por ejemplo, quisiera hackear la red y cambiar un registro, tendría que hackear más de la mitad de los nodos Mm. para tratar de cambiar esos registros. Y además, cada registro lleva consigo lo que se llama una prueba de trabajo, que es el resultado de muchos cálculos aritméticos que requiere energía. Entonces, por eso la minería o la validación de transacciones de Bitcoin es intensa en energía para aportar estas pruebas de trabajo a cada uno de los registros. Entonces, si uno quisiera hacer malversar una transacción en la red de Bitcoin, en la blockchain de Bitcoin, uno tendría que buscar o sea, por ejemplo, suponete que te compraste una casa, lo pagaste en Bitcoin, y después vos querés borrar esa transacción, para quedarte con la casa y que te vuelvan los Bitcoins. Claro. Entonces, si quisieras hacer eso, además tendrías que no solo hackear tantos nodos, tenés que volver a calcular las pruebas de trabajo que costaron energía. Entonces, Mm. volver a hacer todo ese cómputo hace hasta antieconómico intentarlo. Claro. Todo ese mecanismo de seguridad le da uno de las bases con los que puede ser una buena tecnología para hacer dinero, y para hacer reserva de valor. Pero ¿en qué se sustenta que es una forma de dinero? En que la humanidad lo está validando como una forma de dinero y que hay cada vez más personas dispuestas a comprarte tu BTC si vos lo querés vender. Y el sostenimiento de eso, o sea, eh, creo que tal vez la pregunta que uno podría hacerse en este momento, o sea, después de 10 años de estar funcionando ininterrumpidamente, es si puedes convertirse en obsoleto, o sea, si puede haber otras tecnologías que derrumpan a Bitcoin, o hacerse esas preguntas son, me parece, más importantes. Claro. Y después respecto de el análisis de por ahí inversores más tradicionales, incluso economistas más tradicionales, yo creo que lo que sucede es que muchas veces los humanos vemos la realidad a través de modelos, y creamos un montón de modelos mentales para tratar de analizar la realidad, porque la realidad es realmente bastante compleja. Claro. Y a ningún humano le entra toda la realidad. Entonces todos miramos lo que podemos a través de modelos, y sobre todo economistas más tradicionales, inversores más tradicionales, esto rompe mucho de sus esquemas. Totalmente. Y muchos modelos que funcionaron muy bien durante muchísimo tiempo. Entonces es difícil, sobre todo para este tipo de personas, eh, eh, sobre todo que tienen la validación de un montón de modelos con los que vinieron viendo la historia, Ujú. tener que romperlos, ¿no? Pero bueno, es, cuanto más viejo se hace, cuanto más años van pasando, empezás a recolectar cada vez más datos empíricos Ujú. que te tienen que
hacer, cuestionar esos modelos, ¿no? Entonces, por eso Totalmente. también estamos viendo en este momento muchos inversores empezar a cuestionarse eh, lo que venían diciendo y de este, si estaban en lo correcto o no. Pero bueno, Coincido, coincido. Y en es ese totalmente sentido, entendible también. sí, sí, coincido 100% con lo que decís. Y en ese sentido, ¿qué importancia le das a que el año pasado, luego de la pandemia, se haya conocido la noticia que varios inversores muy grandes, como por ejemplo Michael Saylor de MicroStrategy, que es la primera empresa pública que empezó a invertir en Bitcoins, después siguieron otros inversores institucionales como invirtiendo en Bitcoin? ¿Te parece que eso es relevante? ¿Te parece que puede ser una tendencia que ayuda a este proceso que comentabas recién de romper los modelos? O no le das tanta importancia? No, yo creo que de mucha importancia y creo que el, eh, cambian los jugadores dentro del espacio. Las criptomonedas empezaron al revés de casi Claro, cualquier instrumento totalmente. financiero. Sí, 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 sí. Eh, Habitualmente los instrumentos financieros complejos los toman los inversores más profesionales, son construidos Total. para ellos Ujú. y habitualmente arrancan más corpo y después llegan a retail. Sí, sí, Cripto empezó totalmente al revés, es súper retail, es súper de masas sí, sí. y todo el miedo de es una tecnología nueva, no está regulada, no viene de el creador es anónimo, todas estas cosas. Este, eh, Nadie siquiera sabe si está vivo. Totalmente, sí, sí. Todas estas cosas impidieron el que los inversores más institucionales o corporativos entraran hasta recién ahora. Y lo que se empezó a dar es, en los últimos 2 años, es, empezó a haber claridad regulatoria para que inversores institucionales puedan empezar a invertir. En algunos países en donde es mandatorio, por ejemplo, tener separada la custodia del management, Ujú. por ejemplo, en Estados Unidos eso es mandatorio, empezó a tener custodia regulada de criptomonedas y todo el caos del año pasado catalizó muchas cosas y en eso empezó a haber estos inversores institucionales que son fondos muy grandes, ¿no? Entonces empezó a entrar al mercado ciertos jugadores muy grandes que le están dando otro tamaño, ¿no? Y creo que esto recién empieza a haber inversores institucionales y corporativos, pero es una tendencia que recién empezó y creo que no para. Y va a cambiar mucho el tamaño de la industria. Total. Tengo una pregunta que es una de las que más nos hacen en el canal y en Inversor Global, sobre todo aquellas personas que están empezando en el mundo cripto y todo el mundo ve que es más o menos fácil o mucho más fácil hoy que en el pasado comprar criptomonedas, pero Ujú. después la pregunta es, ¿dónde guardarlas? Entonces vos sos el fundador de una de las principales exchanges de América Latina y la gran pregunta de la gente es, ¿la dejo en mi exchange? ¿La llevo a una wallet externa? Si no me equivoco, Ripio cumple los dos roles, ¿no? Cumple el rol de exchange y el rol de wallet. Si vos tenés que tratar de ayudar a responder esa pregunta a un inversor que está empezando, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves los riesgos, ventajas y desventajas? Porque tengo entendido que si una persona guarda sus criptomonedas en una wallet, digamos, en un teléfono físico, también tenés riesgos, digamos, o sea, no tenés riesgo, riesgo cero en ninguna opción. No tenés ¿Cómo lo ves? riesgos cero en ninguna opción. Yo creo que al que está empezando y recién se está familiarizando y tiene tal vez montos más chicos, le diría que los mantenga en una billetera y los mantenga en un exchange reconocido, que tenga historia, que se pueda, o sea, los exchanges son las empresas más eh, riesgosas dentro de esta industria. Han muerto muchísimos y mueren muchos exchanges todos los años. Y ¿Por qué mueren? entonces ¿Por, en por eso hackeos? hay todo tipo de cosas. Ok. Hackeos son comunes. Eh,
pero hay algunos que llevamos muchísimo tiempo, somos súper profesionales, nosotros somos auditados todos los años, y no somos los únicos, pero primero buscar un exchange, una billetera reconocida, que seguramente si estás empezando, las features o funciones de seguridad que tenemos incluidas en la billetera van a ser mejores de las que puedas construir Claro. por tu cuenta, y tal vez va a ser menos oneroso que construir una custodia propia, ¿no? Pero lo hermoso de esta tecnología es que uno se puede hacer esa pregunta, Claro. y uno puede hacer esa pregunta de custodio mis propias criptomonedas. Y entonces, tal vez uso Ripio o algún billetera o exchange para comprar y vender, pero después me lo transfiero a mi propia billetera física o a mi forma de almacenar. Por ejemplo, yo acá tengo una billetera que esta es una Ledger. Tengo todos los tipos y modelos. Experimento muchas cosas de cripto. Y en el que vos podés resguardar tus claves privadas, y podés tener una copia en una caja de seguridad por resguardo, y tener el aparatito en donde vos guardás tus criptomonedas. Claro. Este aparatito es tal vez más seguro, pero también es bastante engorroso. ¿Por qué? Porque no está conectado a internet y tenés que conectarlo cada vez que vas a hacer una transacción, y ese momento también es tal vez algo sensible cuando estás haciendo una transacción, pero es más seguro que resguardarlo en un exchange, pero tiene más complejidad. Y tal vez de esto podemos volver un poquito para atrás, a eso que mencionábamos, que es que la blockchain al principio es un registro público. Claro. Y tal vez entender este pedacito de concepto ayuda a entender por qué existen las billeteras y qué es lo que son. La blockchain es este gran Excel donde están todos estos registros, y para hacer un movimiento, para autorizar una transacción, hay que firmar una transacción. Entonces, lo que está en la blockchain es todo público y está registrado contra lo que se llama una llave pública, que sería como tu número de cuenta o tu CBU. Y después, cuando vos haces una transacción, haces una firma digital, y esa firma digital se hace con tu clave privada. Entonces, ¿dónde y cómo resguardás esas claves privadas? Va a cambiar la seguridad de tu criptoactivo. Y esta es una tecnología pública descentralizada en la que no hay un controlador central al que uno puede ir a llorarle nada. Es pura responsabilidad de cada uno, que eso es complicado. Es pura responsabilidad de cada uno. Entonces, tiene lo bueno de que nadie arbitrariamente va a poder venir a desaparecerte tus bitcoins. Claro. Pero si uno se la manda, no hay a quien ir a llorarle. Totalmente. Sí. Hay gente que prefiere tener a alguien a quien llorarle, ¿no? Y sacarse la responsabilidad encima. Pero bueno, ese es otro tema. Metámonos en un segundo, algo que comentaste hace unos minutos, que me parece muy interesante, que es el tema de si puede haber otra criptomoneda que amenace el protagonismo de Bitcoin, ¿no? Hoy el Bitcoin, si no me equivoco, está la capitalización de mercado. Claro, es 80. Después vendrá Ethereum con un 10 o un poquito menos, y después el resto estará distribuido. Sí. Exacto. ¿Vos te parece que eso puede cambiar de acá al futuro, o ya el Bitcoin está tan posicionado que es difícil sacarle ese rol de protagonismo? Yo creo que en esto de reserva de valor, de este oro digital, tal vez hasta incluso en algún momento reserva de valor global, no creo que haya un contendiente. Porque es una de las... y se empieza a convertir en autosuficiente, es la más vieja, es la más confiable, es la que ha sido más estable. Entonces va ganando fundamentos en por qué ser esa reserva de valor, y por qué ese oro digital.
Ahora, tal vez no es el caso de uso más importante. Mm. Entonces, hay otros casos de uso que por ser tan conservadores, la blockchain de Bitcoin y por todo su ecosistema ser también súper conservador. O sea, nadie quiere hacerle cambios a Bitcoin, ni ninguno de sus participantes. Ujú. También hace que haya otras blockchains que tengan otro dinamismo, tengan sus grupos de desarrolladores, tengan otra percepción al riesgo y avancen sobre otros casos de uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaste Ethereum. Ethereum tiene un lenguaje de programación muchísimo más complejo que el de Bitcoin, en donde se está desarrollando todo el ecosistema de contratos inteligentes, y en el que, por ejemplo, hoy está habiendo toda una explosión en lo que se llama finanzas descentralizadas o DeFi, Ujú. en protocolos de préstamos, en protocolos de protección y de opciones, hay todo un universo de finanzas a que se está convirtiendo rápidamente en algo hasta más complejo y más avanzado que todas las finanzas tradicionales, y Ujú. probablemente con una década de desarrollo sea completamente diferente. Eh, y tal vez lo que veamos es que esos otros casos de uso tomen otras dimensiones, Ujú. y veremos qué tan importantes son cada uno, ¿no? Yo creo que en esto de ese reserva de valor, no creo que nadie pueda venir a tomarle a Bitcoin esa posición, y es la inversión más conservadora dentro de con lo riesgoso que puede ser invertir en criptomonedas, ¿no? Claro. Y después hay un millón de otras alternativas, como por ejemplo están las criptomonedas que están enfocadas en privacidad. Ujú. Eh, eh, en esto muchas veces se habla de que Bitcoin es anónimo, es completamente lo opuesto. O sea, cada transacción de Bitcoin es pública y queda Claro. registrada en la blockchain por el fin de la humanidad, Mm. y con buenas herramientas de análisis, si alguien asocia una identidad, o sea, son seudónimos, ¿no? O sea, todas las Claro, claro. transacciones son seudónimos, no son Ujú. anónimos. Pero bueno, en esto de que es seudónimo y no anónimo, hay gente que está trabajando en criptos que sí son anónimos, como Zcash, Monero, hay Dash, son criptomonedas construidas para ser anónimas. Y es un caso de uso que tal vez no es súper masivo, pero en países donde los regímenes son súper autoritarios, Ujú. y donde cuando las criptomonedas se pongan cada vez eh, más mainstream, no sea seguro usar Bitcoin Claro. para una persona en un régimen autoritario. Entonces, tal vez esas criptomonedas que hoy no son muy masivas ni muy grandes, tal vez exploten la opción en algunos de estos escenarios, ¿no? Mencionaste lo de finanzas descentralizadas y que está muy basado en Ethereum. Entonces, ¿le ves potencial a Ethereum? Tal vez no como un desafiante del Bitcoin, digamos, pero ¿le ves potencial desde otro lugar? Yo le veo mucho, bueno, justo estoy con una remera de uno de estos proyectos de DeFi. Ok. Todas mis remeras son de proyectos de cosas. Pero, por ejemplo, este protocolo, de casualidad estoy usando esta hoy, se llama Sí. Compound. Lo que hace, es uno de los tantos en los que uno puede ir y tomar un préstamo Ujú. usando sus criptomonedas como colateral. Entonces, por ejemplo, Perfecto. uno puede dejar Ether Ujú. como garantía, Claro. y tomar stablecoins, que son tokens asociados Ujú. estables asociados al dólar, y Sí. tomar un préstamo usando como garantía tu cripto, ¿no? Bien. Y a su vez, si vos tenés stablecoins, las podés colocar en el protocolo y sacar tasas de interés a esta gente a la que se les presta. Si uno no repaga, el contrato inteligente liquida tu posición Claro. automáticamente. No hay necesidad de jueces, de Perfecto. ningún arbitrador. Sí, sí, El sí. código te ejecuta y te ejecutó. Chao. Y chao, y se repagó. Y Claro. estos protocolos están creciendo muchísimo, con billones de dólares, miles de millones de dólares en activos
muchísima especulación dentro de estos protocolos, y hay muchísimo de esto creciendo, ¿no? Y creciendo mucho en cada vez instrumentos más complejos. Así que le ves mucho potencial a Ethereum / finanzas descentralizadas. El tema que me imagino que en finanzas descentralizadas recién estamos empezando. Recién tiene un año Claro. y monedas, y recién estamos empezando, pero hay muchísimos proyectos muy interesantes en los que si uno lo estudia bien y encuentra proyectos que funcionen y tomen relevancia, hay mucho para ganar. Estupendo. Hablando de una audiencia de inversores, es algo para estudiar y es infinito. Y creo que le va a ganar a Wall Street. Creo que le va a ganar a Wall Street porque es un mejor casino. O sea, más allá de la broma, tiene instrumentos mucho más complejos. Por lo pronto es un casino abierto las 24 horas, digamos. Claro, por lo pronto es abierto las 24 horas, sí. Es programable, se puede componer. O sea, cada uno de estos proyectos, cuando uno... hay otro que es Compound, ahora por ahí no es el principal en esto, pero en esto de préstamos colateralizados, sí. Hay otro, por ejemplo, que se llama AVE, de que sí. Cuando uno coloca sus fondos ahí, a su vez recibe un token que representa esa colocación. Claro. Y eso tiene valor. Y eso se puede utilizar para utilizarlo en otros proyectos. Son como todos legos, hace mucho esta metáfora, de son todas piezas que empiezan a encastrar con otras y que se puede componer para construir artefactos financieros que no existían. Por ejemplo, una construcción que solo se puede hacer en DeFi es Flash Loans. Este protocolo que mencionaba Aave, uno puede pedirle un préstamo y cerrarlo en la misma transacción. Entonces, cuesta muy poco y no hay que darle colateral. O sea, se toma del pool de fondos que hay. Y entonces, si uno ve una oportunidad de arbitraje entre distintos protocolos, comprando y vendiendo de distintos exchanges descentralizados, uno puede tomar un flash loan, hacer el arbitraje, no sé, comprar un activo, venderlo por otro, volver a recomprar y sacar un margen, y repagar el flash loan al final de la transacción en una sola transacción. Claro. Entonces, uno no tuvo que tener el capital para hacerlo. Simplemente tiene que poder pagar el costo de la transacción y un fee al pool. Y si se da, o sea, si uno puede hacer la compra y venta, se ejecuta, y si no, no se ejecuta. Eso es imposible. Esa construcción es imposible de hacer en el mundo de finanzas tradicionales. Claro. Tendría que conseguir un contrato con alguien para que te presten, para después shortear, para que después tener... Es algo que solo se pueden hacer en instituciones muy grandes, con muchísimo capital. Claro. Y esto hoy se puede empezar a construir solo desde la programación. Para un inversor que quiera ir metiéndose de a poquito en este tema de las finanzas descentralizadas, ¿te parece que comprar Ethereum puede ser una forma de indirectamente tener exposición, o te parece que tiene que ir directamente a comprar algún token como Aave o alguno que mencionaste? Creo que como ecosistema, sí, Ethereum va a seguir al ecosistema, ¿no? O sea, cada una de estas blockchains, el incentivo con el que se le paga a los validadores de la red, el combustible, la nafta de estas blockchains es su propia moneda, ¿no? Entonces, claro, si hay muchísimas transacciones y hay mucho uso de esa blockchain, ese commodity interno de esa blockchain va a valorizarse. Entonces, comprar Ethereum es una forma de exponerse a todo este universo de DeFi. Y dentro de Ethereum no solo hay DeFi, ahora está explotando todo el universo de no fungibles y de arte digital.
que es otro, es otro universo que está explotando dentro del mismo Ethereum, ¿no? Y uno podría ponerse a analizar artistas digitales que hoy están empezando a registrar sus obras en la blockchain de Ethereum y analizar el valor de distintas obras, ¿no? Eh, y esto es algo que está súper candente en este momento. Pero seguramente el mayor valor va a estar en analizar estos proyectos y en donde hay mayor oportunidad de crecimiento, ¿no? Pero bueno, cada uno de esos proyectos por ahí dista de mirarlo como una criptomoneda y tal vez hay que mirarlo más como si fuera una inversión de equity, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto uso tiene esto? Se ven más como securities que como cripto, ¿no? Y creo que para poder invertir bien en esos espacios hay que tener esos lentes, ¿no? Los lentes más de estos, si bien son proyectos descentralizados también, basados en contratos, tienen mucho más de esto, de elementos que los hacen parecerse más a un emprendimiento tradicional. Estupendo. Solo que las shares son tokens y hay que entender cómo es la captura de valor y más cuál es el product market fit de eso. Sí, entiendo perfecto y me das pie para la próxima pregunta que te quería hacer. En realidad me encantaría seguir hablando un montón sobre este tema, pero el tiempo es tirano y tenemos que ir cerrando. Pero entonces, para ir cerrando, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre Ripio, sobre el presente y sobre el futuro y sobre el pasado. Y mencionaste recién lo de invertir en algunos proyectos como con una mirada de equity. Y la pregunta que te quería hacer ahora es al revés. Desde el punto de vista de emprendedor, vos empezaste Ripio solo, pero después te fondeaste con inversores privados, ¿no? Al principio. Sí. Que recuerdo que South Ventures, nosotros fuimos inversores al principio. Sí. Que son inversores de carne y hueso. Pero después en el 2017 hiciste el ICO, que quiero ver si, no tenemos un montón de tiempo, y no quiero sacarte un montón de tiempo, pero si nos puedes explicar ¿cómo se diferenció, digamos, lo del ICO versus ir a tocarle la puerta a un inversor y fondearte de la forma tradicional? Y si al emprendedor podés, digamos, orientarlo en el sentido, en un momento yo tenía la percepción que los ICOs eran como el reemplazo del financiamiento de los startups. Después es como que se cortó eso, ¿no? Por temas regulatorios, me imagino. Entonces, ¿cuál es tu mirada de ese juego de usar ICOs o de la experiencia de ustedes del ICO? O sea, en eso creo que, o sea, sí, el mercado de ICOs se cortó en el mecanismo de... nosotros hicimos un ICO para un protocolo de crédito en el cual seguimos trabajando y es parte de este universo de DeFi. Bien. Y es una especie de token que funciona como esto, un gas dentro de una red. Okay. Y eso se vende como lo que en ese momento analizamos como utility tokens, ¿no? Entonces no son equity. En eso todo ese mercado se planchó y el mecanismo no es del todo claro. Y no logró evolucionar. Lo que está empezando a convertirse hoy, o sea, ahora hay una reconversión de todo eso a un segundo intento en el que se les están llamando tokens de gobierno o governance tokens. Entonces, todos estos proyectos como Compound, Aave y todos estos proyectos de DeFi que hoy están también funcionando con tokens, hoy los están asociando al gobierno del protocolo. En vez de ser como un token utilitario, ahora es lo que se está empezando a experimentar, y esto es algo que me parece que es algo que la humanidad está experimentando y tratando de encontrar cuál es la fórmula correcta de esto. En esta búsqueda de la fórmula de cómo representar valor de un emprendimiento, la iteración actual son los governance tokens, y cada uno de estos proyectos están haciendo uno. Y si fuera un emprendedor miraría un poco esto, sobre cómo funcionan esto, pero lo que creo que va a terminar decantando es
es en tal vez la vieja fórmula que tenían las empresas de generar equities, pero tal vez representadas en la blockchain. O sea, cada vez es más claro que el próximo mercado de capital es la Internet. Va a estar en la blockchain. Va a estar en la blockchain y el registro de valor va a estar en la blockchain. Claro. No tiene sentido que las acciones de una empresa coticen en un ente centralizado como el Nasdaq o el New York Stock Exchange. Estas instituciones se están volviendo obsoletas. Y la Internet va a ser el registro. Entonces, a lo que creo que vamos a llegar es a un tipo de token que represente equity. Y eso requiere un montón de trabajo de un montón de aristas. Claro. Hoy estudiaría estos governance tokens, pero me parece que la mirada hacia el futuro es, y esto sí va a requerir más trabajo regulatorio y probablemente algún país que se la juegue y defina claramente cómo hacer un equity en blockchain y cómo hacer un IPO en la blockchain. Y le demos esta arista a la tecnología. Pero el primer país que se la juegue creo que puede tener o sea, una ganancia infernal, ¿no? O sea, el primer país que cree las condiciones para que se pueda dar eso que decís. Sí, porque imagínate que eso es levantar capital de forma global. Claro. Montado sobre la Internet. En América Latina, por ejemplo, hay más usuarios de billeteras de cripto que gente que tenga cuenta en una sociedad de bolsa. Totalmente. Claramente, totalmente. Sí. Entonces, para una empresa de América Latina que quiera exposición a mercados públicos, cada vez suena más que el mercado es la Internet. Total. Pero eso sí le faltan algunas piezas y sí le falta un gobierno que se la juegue. Estupendo. Cerremos, Sebas, cerremos la charla, que fue espectacular, y seguramente a futuro, si tenés tiempo y ganas, la repetimos porque hay un montón de cosas para seguir charlando. Pero cerremos con cómo explicás Ripio hoy, o sea, cómo explicás a qué se dedica Ripio hoy, digamos, cuál es el principal, digamos, actividad. Leí que a principio de año compraron una exchange muy importante en Brasil, así que estimo, ahora me contabas, pero estimo que están expandiéndose geográficamente. ¿Y cómo te la imaginás de acá 5 años? Si tenés una película o una foto de cómo te gustaría que sea Ripio acá 5 años. Hoy los principales productos de Ripio son 3. Todos tienen que ver con el acceso. Si tenés que resumir Ripio a una palabra, es acceso a esta tecnología. El principal es la billetera, que es una herramienta para usuarios individuales que están empezando a explorar este ecosistema y quieren resguardar sus criptoactivos, quieren acceder a ellos y quieren guardarlos. En Ripio podés depositar por transferencia bancaria o Mercado Pago, distintos medios, y comprar y vender criptoactivos y resguardarlos en Ripio. Tenemos un exchange en el cual se puede hacer compra y venta y trading, y es una plataforma más avanzada para inversores más activos. Y en esto es donde acabamos de hacer una adquisición del segundo exchange más importante de Brasil. Y Brasil es un mercado súper importante para nosotros. Y bueno, y después el tercer producto es la mesa OTC, en el que hoy tenemos más de 300 clientes institucionales, desde empresas muy reconocidas hasta jugadores de fútbol y básquet, que por ahí hacen transacciones de otro tamaño o requieren un trato más especializado, como por ejemplo los mineros. También tenemos muchísimos mineros que liquidan criptomonedas con nosotros, y lo hacen a través de la mesa de OTC. ¿Y cómo te imaginás el futuro? ¿Te lo imaginás creciendo en ese mismo sendero, o te imaginás algo diferente? Sé que es difícil proyectar 5 años en este mundo, ¿no? Pero es difícil, muy difícil. Sí. En este mundo en general, ¿no? Total. Pero
Hoy nos estamos enfocando mucho en crecer regionalmente, en cubrir toda América Latina. Nuestros principales países hoy son Argentina y Brasil, en donde tenemos más de 1,5 millones de usuarios. Nos estamos expandiendo también a España y también cada vez avanzando más en todas estas herramientas que se están construyendo y en este nuevo sistema financiero. Estamos trayendo préstamos colateralizados, por ejemplo. Va a haber mucha innovación y un poco nuestra misión es simplificar el acceso a toda esta tecnología, que a veces es un poco compleja, construir más contenido y educación para poder utilizarlo y tener control de tus finanzas y ser una fuente de información y no solo una herramienta para poder sacarle el máximo provecho a toda esta tecnología. Estupendo. Bueno, Sebas. Y en eso estamos todos los días. Estupendo, me parece fantástico. Mil gracias por tu tiempo, Sebas. Un placer charlar con vos. Y bueno, seguir adelante. Felicitaciones por todo logrado. Y bueno, pronto nos comunicamos de nuevo. Volveré. Gracias. Gracias. Qué linda charla tuvimos con Sebas Serrano, tocamos todos los temas, tocamos temas de crecimiento a nivel empresa, tocamos temas de las perspectivas del Bitcoin versus otras criptos, el famoso tema de una vez que compro las criptos, ¿qué hago si la dejo en la wallet, una wallet externa o la dejo en la exchange? Me gustó que Sebas no le esquivó a esa pregunta, así que bueno, espero que te haya gustado. Mandame todas las preguntas que tengas, si te surgieron dudas o temas que te gustaría profundizar, y si te gustaría que invite a alguna persona a este segmento semanal de entrevistas del mundo de las inversiones, la finanza y la economía, mándamelo también por las redes sociales, en los comentarios, que voy a estar muy contento de tratar de conseguirlo. Bueno, te mando un abrazo grande, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos muy pronto. Chau.